tenemos la dicha de encontrarnos con esa dominicanidad internacional en la ciudad de Nueva York, en su programa Acción Popular de hoy domingo 18 de abril del año 2021. Llegamos a sus hogares a través del canal América 1014 de Cablevisión Óptimo, un programa que hacemos desde la República Dominicana en el canal 35 Sport Vision, acompañados de Héctor y de Amaury. Este programa llega a sus hogares gracias al esfuerzo que hace Ramón Penso y un grupo de amigos para que nosotros podamos conversar cada domingo con ustedes en su programa Acción Popular. Comenzaremos esta conversación de hoy con la declaración del presidente de la República, Luis Abinader, que no quiere que en su partido se hable de la reelección. Quiero decirle al país y quiero decirle a ustedes que están en Nueva York que el problema de la reelección no es un problema del país, es un problema que tiene Luis Abinader con su partido, porque él no tiene ninguna objeción para ser repostulado, para volver a ser candidato, porque la Constitución se lo permite. El problema es que los estatutos del PRM son los que prohíben que el presidente se reelija. Es en los estatutos del PRM que está ese problema. Sin embargo, se quiere universalizar un problema interno del PRM, se le quiere dar categoría que es un problema del país. La reelección solo le conviene a Luis Abinader. No es un problema para Danilo Medina, ni es un problema para Leonel Fernández, ni es un problema para Miguel Vargas o para Quique Antún o para Eduardo Estrella con la Fuerza del Pueblo, con Dominicanos por el Cambio. El problema de la reelección que se quiere universalizar y se quiere dar categoría de problema nacional es un problema del PRM, un problema interno del PRM. Al país, a este país, a la República Dominicana, le sobran candidatos. Aquí tenemos 20 años, 25 años, con el país en una zozobra electoral permanente. El problema de este país es quién gobierna. El problema del país es que le sobran candidatos y le faltan gobernantes. Ese es el grave problema que tiene este país. ¿Quién gobierna los servicios públicos? ¿Quién gobierna el servicio exterior? ¿Quién gobierna los problemas que ustedes tienen fuera del país? Los dominicanos que están en Estados Unidos, los dominicanos que están en Europa, los dominicanos que están en África. ¿Quién gobierna los problemas de esos dominicanos? Ustedes emiten año por año, oigan bien, 8.200, 8.400 millones de dólares en remesas, que no le cuesta un centavo al Estado Dominicano producir esa hucha, 8.200 millones de dólares. ¿Qué ustedes reciben como contrapartida social, como contrapartida fiscal, como contrapartida civil? ¿Qué ustedes reciben? ¿Cómo andan las tarifas del consulado en Nueva York? ¿Qué pasa con ustedes cuando llegan al país? Tienen que pagar $10 como turistas extranjeros en su propia tierra. No es nada $10, tal vez, pero $10 en 1 millón de dominicanos son 10 millones de dólares. Aparte de las remesas que ustedes envían. ¿Cuánto pagan por servicios consulares? ¿Cuánto pagan por qué sé yo, una carta de ruta, por renovar un pasaporte? Oía a una dominicana hablar hasta de $300 por renovar un pasaporte en el consulado dominicano en Nueva York. De eso es que tenemos que hablar, de los problemas que ustedes tienen para vivir allá y para vivir aquí. La reelección es un problema de Luis Abinader y su PRM, no es un problema de ustedes, no es un problema que ustedes tienen que tener como tarea, como problema político, como problema social, como problema económico, como problema sanitario, o como problema de salud, o como problema de educación. La reelección no es un tema nacional, es un problema que tiene el PRM. Y al único que le conviene la reelección en el PRM es a Luis Abinader. Es a Luis Abinader a quien es un problema de Luis Abinader y su PRM. Lo que pasa es que el presidente está simulando, vuelvo y repito,
El presidente de la República está simulando lo que no quiere y está disimulando lo que realmente quiere. Está simulando lo que no quiere y está disimulando lo que realmente quiere. Lo que pasa es que no sabe cómo buscar la reelección. Su objetivo, ese fin, aunque él tenga los medios, no sabe cómo buscarlo. Porque el problema es gobernar los problemas que este país tiene hoy. ¿Cuánto es la deuda que él ha contraído en 8 meses de gobierno que cumplió el 16 de abril, el viernes pasado? ¿Cuánto es la deuda que ha hecho en 8 meses para reducir la pandemia? Danilo Medina gobernó la pandemia 5 meses y Luis Abinader 6, 8. ¿Qué ha hecho Luis Abinader para remitir la pandemia en este país? ¿Qué mejor estamos? ¿Cuánto es la deuda que ha contraído? Hoy solo se pueden aplicar una sola prueba PCR, porque el dinero del Estado Dominicano, los dólares en que hemos tomado para gastarlo en la pandemia, lo que hemos hecho es pagar pruebas de laboratorios privados. Eso es lo que hemos hecho con las pruebas de laboratorios privados. En lugar de las aseguradoras de riesgo de salud pagar las pruebas PCR a los laboratorios, quien ha asumido esa deuda es el Estado Dominicano. Le hemos pagado a los laboratorios más de 1.400 millones de dólares por servicio que deberían tener a su cargo las ARS. Estaba hablando de 47.000 millones de pesos dominicanos. Estamos hablando de 47.000 millones de pesos para que las aseguradoras se ganen, oigan bien, facturen en gastos operativos 47.000 millones de pesos y tengan utilidades por encima de los 17.000 millones de pesos en 8 meses. Esa es la realidad de la República Dominicana. ¿Quién tiene los beneficios? Eso se ha hecho gratuitamente. Permitirle a grupos privados sacar más de 63.000 millones de pesos supuestamente en servicios sanitarios a la población. Grupos privados en laboratorios y clínicas. Todo eso lo ha pagado el Estado Dominicano. No lo han pagado las ARS, las aseguradoras de los seguros privados. No han pagado un peso de las pruebas ni de las atenciones sanitarias. Lo ha pagado el Estado Dominicano. Aparte de los fondos que ha usado el Estado Dominicano para solventar, para financiar la falta de empleo o la pérdida de empleo o la suspensión de empleo, la suspensión laboral en empresas privadas, con programas que se han hecho desde el propio Estado. Eso es lo que hay que gobernar. A este país le sobran candidatos hace mucho tiempo. El problema es encontrar un gobernante. El problema que este país ha tenido es encontrar un gobernante. Hemos tenido siempre candidatos. El problema es encontrar un gobernante. Cuando ustedes ven los problemas que tienen los Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos saca a flote un programa de asistencia en el Congreso. Pero él sabe lo que tiene que hacer para que ese dinero, ese 1.9 trillones de dólares que van a salir de las arcas nacionales, él está preocupado entonces por saber de dónde va a salir el dinero para pagar o para cubrir esos gastos, esa inversión que va a hacer el Estado Dominicano en infraestructura, en las atenciones sanitarias, en los servicios sociales de la gente. Estamos hablando de 2.5 millones de dólares, billones de dólares para construir infraestructuras y 1.9 trillones de dólares para servicios y atenciones sociales a la población. ¿Cómo vamos a abordar eso? El presidente Biden lo tiene muy claro. Está discutiendo con las grandes ganancias
las grandes multinacionales están discutiendo cómo recuperar impuestos por 2.5 billones. Lo de la infraestructura y 1.9 millones de los trillones para las asistencias. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Se va a conseguir con la movilización de la economía, con el impacto que va a tener esta inversión en la economía de los Estados Unidos. Se va a conseguir. Pero hay una mente. Aquí en este país, en República Dominicana, es mejor hablar de reelección que hablar de tener que organizar las finanzas públicas. Joe Biden está buscando el orden en las finanzas públicas, el orden fiscal, el orden monetario y el orden financiero. En República Dominicana tenemos un gobierno distribuyendo vacunas y distribuyendo millones y millones de pesos y de dólares sin saber de dónde lo vamos a sacar. Esa es la diferencia entre un gobernante y un candidato. Nosotros lo que tenemos es candidatos permanentemente. Joe Biden no está jugando a la reelección, está jugando a gobernar el momento que él está viviendo y lo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer es lo que está haciendo el presidente de los Estados Unidos. Aquí tenemos un presidente jugando al entretenimiento, sin hacer lo que hay que hacer, repartiendo vacunas y repartiendo millones y millones de dólares y de pesos, sin saber de dónde vamos a conseguir ese dinero. Tenemos una deuda que ya ronda el 72% del Producto Interno Bruto. No estamos hablando de cómo abordar el desafío, el reto fiscal, el reto monetario y el reto financiero que eso implica. Los daños al sistema laboral. Cómo se están perdiendo empleo, cómo están cerrando negocios. En Estados Unidos hay un presidente pensando en cómo abrir los negocios, cómo financiar esos negocios que tienen problemas. Aquí tenemos 60, 70 mil negocios cerrados en un año. En Estados Unidos hay miles de negocios cerrados, pero hay miles de negocios con la posibilidad, con la perspectiva para abrir, para reactivarse con estos programas que están haciendo, estructurales, porque es economía estructural lo que se está usando en Estados Unidos. En República Dominicana no. Aquí se está usando economía emocional. En los medios de comunicación se están publicitando cosas, repartiendo millones de pesos y de dólares. Se habla de bonanza en el turismo con los hoteles vacíos. Propaganda. Propaganda. Este país no está cerrado en lo que va de año por las remesas, que en un solo mes llegamos a casi 1.000 millones de dólares en remesa. En un solo mes. 1.000 millones de dólares en un solo mes en remesa, en el mes de marzo. Pregunten cuánto ha ingresado por minería, cuánto ha ingresado por zona franca, cuánto ha ingresado por la producción económica de este país. Para que entiendan bien, pero es mejor hablar de reelección, desviar la atención de la gente hablándole de reelección, como si el problema de este país fuera la reelección, que solo es competencia del PRM. Eso ni le baja la comida a la gente, ni resuelve el problema que ustedes tienen con el consulado, con las tarifas abusivas que tiene el consulado. No les resuelve ese problema. Entonces es mejor tocar el tema de reelección y no de los problemas que realmente tiene el país. Nosotros tenemos ahora mismo en Estados Unidos 20,000 de las 20,000 bodegas que hay en Nueva York. 12,000 son de dominicanos. Pregunten a ver si el consulado de la ciudad de Nueva York se ha preocupado por la suerte de esos 12,000 negocios de dominicanos en los Estados Unidos. Pregunten a ver. Pero es mejor hablar de reelección. Vengo ahora.
El Senado el jueves en la tarde juramentó a la nueva Cámara de Cuentas. Ustedes saben todo lo que pasamos en los últimos 8 años de Raffles Medina Sánchez y la Cámara de Cuentas. Todo el mundo sabe el daño, la complicidad, la actividad delictiva y la actividad criminal que hubo en la Cámara de Cuentas presidida por Hugo Álvarez Pérez. Todo el mundo sabe eso. Ahora se ha escogido una nueva Cámara de Cuentas y la Fuerza del Pueblo dice que fue un acuerdo entre el PRM y el PLD. Los partidos están para confrontarse, dialogar y pactar. Esa es la rutina, esa es la dialéctica de la política. Se dice que la Cámara de Cuentas que se escogió es una Cámara de Cuentas apartidista. Los partidos escogieron una Cámara de Cuentas apartidista. Miren qué hipocresía. Los medios de comunicación, esa sociedad civil que ha querido normar la vida política en lugar de los partidos han permitido que les derroten moral y psicológicamente desde la sociedad civil, sintiendo asco por lo que hacen políticamente. Y pasa aquí en República Dominicana y pasa en los Estados Unidos también. La sociedad civil en los Estados Unidos ha logrado desmoralizar al Partido Demócrata y al Partido Republicano. Y es una pena. Es una pena. Ni la sociedad civil en República Dominicana, ni la sociedad civil en los Estados Unidos sirven para resolver los problemas que tiene la sociedad norteamericana, ni la sociedad dominicana. Todas las decisiones en la política son políticas y son partidarias. No hay decisiones civiles en un partido político. Dice el titular que los partidos escogen Cámara de Cuentas apartidista. Yo le pregunto, ¿usted puede comerse un queso de leche que no sepa leche? Usted puede comerse un queso de leche que no sepa a leche. Puede comerse un paté de pescado que no sepa a pescado. Si usted quiere un paté de pescado que no sepa a pescado, compre salami. Y ya no es un paté de pescado. Todo lo que produce la política es política. Repito, todo lo que produce la política es política. Y esa junta es una junta que es el resultado político de una acción política. Eso es la Junta Central, la Cámara de Cuentas, como fue la Junta Central Electoral, como es el nombramiento del Defensor del Pueblo. Todas las acciones que se producen en el Capitolio de los Estados Unidos son acciones políticas, ninguna son apartidistas. Todo lo que hace Nancy Pelosi y lo que hace el Senado de los Estados Unidos es acción política. Política. Es el resultado de una lucha, de una guerra entre grupos, entre intereses. Y el que tiene la mayoría impone, se impone pacíficamente sobre la minoría. De eso es que se trata. La democracia es lucha de fuerzas. Lucha de fuerzas entre una mayoría y una minoría. Aquí no hay asuntos morales. Pero la sociedad civil quiere normar el comportamiento de los partidos, tanto aquí como allá. Los medios de comunicación han querido pautar la vida política de los Estados Unidos. Y solo hay que verlo en el tema de las elecciones de los Estados Unidos. Las elecciones pasadas y las elecciones de ahora. El tema ruso. Cómo la sociedad civil de los Estados Unidos usó el tema ruso en la elección del presidente Trump. Y cómo la sociedad civil ha usado el tema ruso en la elección de Joe Biden.
¿cuál es la situación? El tema civil en el problema migratorio, en la convivencia social de los Estados Unidos. Los movimientos civiles, cómo se han comportado frente a los temas reales de la política, no a los temas de ficción mediática de la política de los Estados Unidos. ¿Por qué el presidente Joe Biden está retirando las tropas de Afganistán? ¿Por qué el presidente Joe Biden está sancionando a la cúpula rusa hoy? Cuando dijo en enero que iba a mantener unas buenas relaciones con Rusia, unas buenas relaciones con China. La realidad política es otra. Se ha querido normar la política exterior de los Estados Unidos desde los periódicos y desde los grupos de presión estructural, los grupos civiles y los lobbies de los Estados Unidos. Y hoy se han dado cuenta la administración Trump y la administración Biden de lo mismo, que lo que está en juego es la supervivencia de los Estados Unidos. El tema de la migración, que era un tema moral, no un tema político, que debió ser siempre un tema político, que es lo que he dicho siempre. Los problemas migratorios son de naturaleza política, no son de naturaleza de opinión pública. El problema de la migración en los Estados Unidos, como la migración en República Dominicana, no es un problema de opinión pública, es un problema político. Es un problema geopolítico. No es un problema moral. Por estar jugando a que la migración es un problema moral y un problema social, no un problema político. Miren qué está pasando en la frontera hoy. 14, 15 mil, 20 mil niños en refugios. ¿Es un problema de los Estados Unidos o es un problema de las mafias y de los grupos y de los políticos mediocres que tienen los países latinoamericanos? Un problema de la mediocridad política de América Latina repercute en los Estados Unidos como un problema social, como un problema moral, como un problema ético y como un problema político y como un problema económico. Analicemos así los problemas políticos que hay hoy en los Estados Unidos. Veámoslo como políticos que son. Cuando se elige una Cámara de Cuentas, es una acción violenta. No, es una acción pacífica, es una acción de fuerza, pero pacífica. Y se quiere jugar a que cuando hay que aplicar la ley en el tema migratorio, se quiere jugar a la moral, se quiere jugar a la ética. Lo pacífico de una decisión no tiene que ver con si es con la fuerza o es sin la fuerza. Lo pacífico de una decisión política es que hay que tomarla, porque las leyes son actos de fuerza. Las leyes son actos de fuerza. De la misma manera que el presidente Biden toma la decisión de expulsar a diplomáticos rusos de su territorio, es una acción de fuerza pacífica. De la misma manera que toma la decisión de sacar las tropas de Afganistán. Es una acción de fuerza pacífica. Cuando se toma la decisión de llevar las tropas, es una acción de fuerza violenta. Y eso es la política. La política es pura, no es pura. La política es un asunto de conveniencia. Lo que debe ser puro es el agua, la leche, y la política no es eso. La política no es eso. La pureza usted se la pide a la leche, se lo pide al aire, se lo pide al agua, se lo pide a los alimentos, no a la política. Porque la política se ejerce desde lo que conviene. Y lo que conviene debe priorizarse lo que es legal, lo que es conveniente y lo que es humano. Y lo que pese más al momento de tomar una decisión, esa es la decisión política. Si lo humano pesa más que lo legal y que lo que conviene, entonces lo humano es la solución. Si lo que conviene es lo legal, que lo legal pesa más
que lo humano y que lo que conviene, entonces la decisión en la política se toma desde la legalidad. Si lo que conviene pesa más que lo legal y que lo político o lo humano, entonces se toma la decisión conveniente, lo que conviene, sea pacífico o sea violento. Así corre la política. Así es que corre la política. Y es bueno que ustedes lo entiendan. Se lo está diciendo un dominicanito, pero un dominicano, un político que se ha dedicado al estudio de esto. Muchos políticos se rehuyen a este tipo de diálogo con la gente. Y la política es esto: encargarse de darle solución al problema más complejo que tiene el ser humano, que es vivir. La respuesta a la vida humana es de lo que se encargan los políticos. Los políticos estamos para organizar la vida de la gente y conducir a la sociedad en sus objetivos comunes. Eso es lo que es la política. Y eso es lo que tienen ustedes que pedirle a cualquier gente que le diga a ustedes que se va a dedicar a la política. A los países les sobran candidatos y les faltan gobernantes. Nos veremos el próximo domingo, si Dios quiere.